Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Dios les bendiga mucho. Vida nueva. Estamos aquí para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no estamos unidos físicamente, sí, pero en el espíritu sí. Todos sean bienvenidos, familiares, amigos, cada uno de ustedes. Les amamos, les queremos y vamos a adorar al Señor, alabar al Señor todos juntos. Así es que por favor acompáñenos. Muchas gracias. Bienvenidos los que están entrando. Entonces vi el cielo abierto. Amén, Señor Y Jesús. aquí un caballo blanco. Estamos preparándonos, Y el que Señor lo montaba Jesús. se llamaba Fiel y Verdadero. Oh, sí. Y con justicia. Estamos preparándonos, Señor Jesús, en estos días que en cualquier momento el arrebatamiento puede Vestidos suceder. de lino finísimo, Amén. blanco y limpio. Así es, Señor Jesús. Amén. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Señor. Vamos a escuchar lo que está al comienzo de este canto. Señor, Amén. Sí, tú Señor. nos has sido refugio de generación en generación. Amén. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú Amén. eres Dios. Él es el Señor. Sí, Señor. Acompáñanos. Amén, Señor. Te alabamos, Señor. En este día celebramos tu muerte, tu resurrección, que tú viniste a estar entre nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Dios de Israel, Dios de ayer, Señor del pasado, tú reinarás, para siempre serás, Señor del futuro. Pero mi corazón, hay la oración, venga tu reino, de esta generación, saldrá la canción, Señor. Señor del pasado, tú reinarás, para siempre serás, Señor del futuro. Pero mi corazón, hay la oración, venga tu reino, de esta generación, saldrá la canción, Señor, de este siglo. Dios de ayer, Señor del pasado, tú reinarás, para siempre serás, Señor del futuro. Pero mi corazón, hay la oración, venga tu reino, de esta generación, saldrá la canción, Señor. Señor.
gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Señor. Te damos honra y gloria a ti, Señor. Tú reinas. Sí, Señor. Oh, Sí, sí, mi Señor. Dios. Tú Sí, reinas Señor. y reinarás por siempre. Amén, amén, amén. Señor. Sí, Señor. Te bendecimos, Amén. te Reinas exaltamos, para siempre, Señor. Jesús. Tú eres digno de gloria, tú eres Sí, digno de Señor. honra, Sí, Señor. Tú eres Amén, digno de amén. toda exaltación. Amén, Señor. Amén. Amén. Voy a aprovechar para este segundo canto. El canto que vamos a entonar siguiente se basa en el Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En estos días debemos de confiar en el Señor. Todo lo que hay, todo de lo que pasa y lo que hay alrededor, debemos de confiar en el Señor. Que no invada el miedo, el temor. Estamos bajo el hueco de la mano del Señor, Amén, estamos en sus amén. manos Así es. y nosotros confiamos en Él. Así es que, como dice aquí en el verso 1 del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y dice 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y dice 4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, pues no estamos ahorita en los templos, pero recuerda y recordemos que aquí en nuestro corazón, aquí es donde estamos nosotros, nuestro ser, es el templo del Espíritu de Dios, y es aquí donde nos encontramos en intimidad con nuestro Dios para darle todas las palabras de gratitud a Él, alabarlo y adorarlo siempre con todo nuestro corazón. Así es que te invitamos a que te unas con nosotros para cantar el Salmo 27. Amén, amén. Te buscaré, Señor, En mi juventud te serviré, Señor. Tu verdad proclamaré, porque me buscaste. Sí, Señor. En mi perdición y en mi tribulación, cuidaste de mí. Sí, Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es la fuerza
mi salvación. Sé que te veré, sé que te veré. El Señor es la fuerza de mi vida. Sé que te veré, sé que te veré. Señor. Oh, Jesús. Nuestra fuerza, Oh, Señor. Sí, Señor. Así es, Señor, tú eres nuestro auxilio. Amén. Aleluya. Confiamos en ti, Jesús. Así es, Jesús. No temeremos. Oh, tú estás con nosotros. Amén, Señor. Temeremos, Señor. El Señor es mi salvación. Sé que te veré, sé que te veré. El Señor es la fuerza de mi vida. Sé que te veré, sé que te veré. El Señor es mi luz y mi salvación. Sé que te veré, sé que te veré. El Señor es la fuerza de mi vida. Sé que te veré, sé que te veré. Señor, de quién temeremos. Oh, Jesús, gracias. Te adoramos. Aleluya, Señor. Te damos toda la gloria y alabanza a ti, Señor, porque tú lo mereces, mi Dios. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Amén, amén. De quien temeremos, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a adorar al Señor ahora. Vamos a entrar más profundo en su presencia. Recuerda que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, pidiendo perdón. Y aquí estamos, Señor. Acuérdate que está Él allí para escucharte, para escucharme a mí, a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Él es nuestro Dios, Él nos hizo. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su favor? Así es, Señor. ¿Quién juntó en sus dedos todo el polvo de la tierra? ¿Quién le ha aconsejado o enseñado? Oh, sí, ¿quién, Señor, más que tú? Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Señor. Él está sentado sobre el trono de la tierra, Así es, Señor. siempre contemplando y observando. Oh, sí, tú estás siempre observando, Señor. Amén. El que a cada estrella su nombre, el que con sus dedos me ha formado. Oh, tú nos has formado. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi
razón de nuestro vivir, Padre. Te amamos, te honramos. Tú eres nuestro todo, Señor. Sin ti no somos nada, Padre. Verdaderamente. Por ti estamos aquí, Señor. Sí, Señor. Por tu amor y tu misericordia. Amén, Te Señor. amamos, Jesús. Te amamos. Te amamos. Te amamos, te amamos, como dice este canto. Amén. Sí, Señor. Amo. Amén, Jesús. Mi esperanza está en ti. Sí, Señor. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Nos entregamos a ti, Jesús. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Sí, Señor. Sí, Señor, te amamos. Sí, Jesús. Oh, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor. Bendito Dios. Estamos de pie delante de ti. Viste el mar con tu luz, besando tu gran amor. Así es, Señor. Así es, así es. Cuando la carga se aumentó, descansé sobre tus hombros. Amor más fuerte, amor que cubre el mar y puede al mundo salvar. Te amo. Te amo, mi esperanza está en ti. Oh, sí, Señor. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Sí, te amo. Vamos a decirlo una vez. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Estoy de pie con mi Señor, sobre los montes y los valles. Amén. Soy tu hijo por mí, tu gracia es con lo que cuento. Amor más fuerte, amor que cubre el mar y puede al mundo salvar. Vamos, te amo, vamos a decir. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Amén, Jesús. Te amo, mi esperanza está en ti. Cristo Jesús, tómame,
Misericordia, Señor, gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, te honramos, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Padre, en este día, Señor, queremos entrar a este tiempo con todo nuestro corazón, Señor. Estamos aquí adorándote en esta mañana, Señor, y queremos, Señor, que tú recibas la gloria y que recibas la honra, Señor, por todo lo que estamos ahorita, Señor, dándote. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Oramos en este día, Señor, por todos los que están conectados. Tócalos si tienen algún problema, Señor. Si tienen alguna necesidad en sus vidas, Señor. Toca sus vidas, Señor. Toca sus corazones, Padre. Señor, a los que están enfermos hoy en este día, Señor, tócalos ahí donde están, Dios mío, que tú los tocas desde su cabeza hasta sus pies y que ellos reciban sanidad, sanidad para sus cuerpos enfermos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos, Señor, en tu nombre toda calentura, reprendemos toda fiebre, reprendemos toda enfermedad en el cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sánalos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por todos aquellos que estén teniendo algún problema familiar, algún problema económico. Señor, oramos que, Señor, tú suplas toda necesidad que haya en tus hijos hoy en este día, Padre. Señor, nos ponemos totalmente bajo tu autoridad y bajo tu sujeción, Señor. Y Señor, te damos gracias porque en este día podemos alabarte y podemos adorarte. Y Señor, vamos a pasar tiempo ahorita en la palabra, Señor, contigo, Señor. Habla a nuestros corazones y te pido que hables a todos aquellos que en este día están conectados también. Habla a sus corazones, habla a sus vidas. Y Señor, que sea una palabra que nos ilumina, Señor. Una palabra que nos trae iluminación a nuestro corazón, iluminación a nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias y te alabamos, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Pues, amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Me estoy acomodando por aquí. Un momentito, por favor. ¿Está bien? Estamos aquí organizándonos. Y hoy quiero decirles que en mi corazón en esta semana he estado yo en
algunos momentos contristado en mi espíritu en ocasiones porque veo hacia dónde se dirige este mundo, pero también veo la condición en la que mucha gente está viviendo hoy en este tiempo. Está viviendo desaprevenida, está viviendo totalmente alejada de la realidad de que el Señor Jesucristo viene. Y nos corresponde a nosotros como iglesia preparar a la gente, preparar a aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado en la iglesia para instruirles en lo que dice la palabra de Dios y estén apercibidos. El Señor viene en cualquier momento, amados hermanos. Quiero hablar con ustedes hoy en este día una palabra que es muy puntual para este tiempo. Es una palabra que yo creo nos va a ayudar a entender la importancia del tiempo que nos toca vivir ahorita. Quisiera decirles que el tema que quiero tocar hoy en este día es despiértate, iglesia. Despiértate, iglesia. Así ese es el tópico, el tema. Despiértate, iglesia. En Efesios 5:14, y nos vamos a ir un poquito avanzando para que podamos cubrir tanto como podamos cubrir. Quiero adelantar que durante la semana vamos a estar visitando a algunos de ustedes para platicar un poco con ustedes y hacer algunos acuerdos con respecto a iglesia. Entonces, bueno, Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes. Fíjate lo que dice ahí en la escritura: despiértate tú que duermes. Y por supuesto habla más cosas ahí ese verso, pero lo que me interesa que nosotros leamos es precisamente esa parte: despiértate tú que duermes. Ahora, como les decía hace un momentito, queremos hablar de la urgencia que tenemos como iglesia de prepararnos para encontrarnos con Jesucristo. Necesitamos encontrarnos con Jesucristo como iglesia. Un momentito. ¿Puedes traer el otro? Está ahí arriba. O lo llevamos allá con Gloria, no me acuerdo. El otro de estos, mira. Okay. Pero se me hace que no sé si va a estar o no. Disculpen. Entonces, yo quiero hablar con ustedes de el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Mateo 25. Y vamos a leer lo que dice Mateo 25. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ahora dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas con sus lámparas. Y tardándose el esposo, estas palabras que vamos a estar mencionando son claves en esta parábola. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Gracias. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite porque nuestras lámparas
se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Muy bien, ese es el capítulo 25, los primeros, me parece que son 9 versículos de este primer capítulo, del capítulo 25 de Mateo. Esta es una de las parábolas que se vuelve real a lo que nos toca vivir ahorita como iglesia. Francamente, yo encuentro esta parábola en lo más cercano a lo que nos toca vivir hoy en este tiempo aquí en la tierra. Entonces, es algo que se vuelve real. Yo le compartí a mi esposa el día de ayer que en algunas veces siento y pienso que a veces nos está tocando vivir como una película. Estamos viviendo una película ahorita. Parece ser que estamos dentro de la rodaje de una película. Entonces, una película que realmente se asemeja mucho a la realidad. Entonces, esta parábola se vuelve real a lo que nos toca vivir ahorita como iglesia. Tiene un mensaje verdaderamente muy exacto, muy puntual para la iglesia de hoy. ¿Y para qué? Pues para estar preparados para recibir a Jesús. Realmente ese es el énfasis que tiene esta parábola. Entonces, ¿qué tipo de iglesia Jesús espera que seamos cuando Él regrese? O sea, hay algo bien importante que nosotros necesitamos pensar y meditar. ¿Qué tipo de iglesia Jesús espera encontrar cuando Él regrese ahorita en este tiempo? En Mateo, en el capítulo 24, hablando del capítulo 24, no estoy hablando del capítulo 25, pero del 24 ahorita, habla de las señales antes del fin, habla de las pestes, de los terremotos, la persecución que realmente ya nos está tocando vivir ahorita en este tiempo. Yo no sé si tú puedas entender, pero ese es un tipo de persecución el que nos está tocando vivir ya ahorita en este tiempo. Ya estamos viviendo. Entonces, vamos a estar viendo también probablemente los comienzos de la manifestación del anticristo. Pero ¿qué tipo de iglesia Jesús espera encontrar cuando Él venga? Que ya es en cualquier momento. La Biblia nos dice del principio de dolores, que es lo que estamos realmente viviendo ahorita en este tiempo. Estamos viviendo lo que es el principio de dolores, porque ese es como dice la Biblia. Y esto no es el fin, sino que más bien es el principio de dolores. Y entonces esto es como lo que vamos a hablar en el capítulo 25 es como una metáfora. Metáfora es como una comparación de algo. Entonces, esta metáfora o esta comparación la vamos a hacer como con un parto. Entonces, los principios de dolores anuncian del nacimiento de un bebé. O sea, todos nosotros los que somos hombres, no hemos experimentado esa experiencia, no hemos tenido esa experiencia, pero las mujeres sí. Pero nosotros como hombres hemos visto lo que han sufrido nuestras esposas cuando pasan por ese episodio de un parto. Los principios de dolores anuncian el nacimiento de un bebé. Los dolores van en aumento conforme se acerca el nacimiento del bebé. Asimismo, podemos ver lo que está sucediendo ahorita mismo en el mundo.
Hay un aceleramiento de cosas que están ocurriendo, que nos están empujando hacia algo nuevo que viene, hacia el nuevo orden mundial y sobre otras cosas que nos va a tocar ver en nuestro tiempo. Pero entonces es importante que nosotros tengamos, en lugar de temor, tengamos esperanza y nos alegremos porque nuestra redención está pronto. Amén. La redención de la iglesia de Cristo está por ocurrir cualquier momento. Cualquier momento el Señor nos levantará en el aire y nos encontraremos con el Señor. Pero entonces debe ser algo que nos debe de producir no solamente una esperanza, pero también una alegría porque se acerca el momento de que nos vamos a encontrar con el Señor. Así es. Un parto duele, es difícil, es complicado un parto, pero es la única manera para que nazca un bebé. No hay otra forma para que nazca ese bebé, sino que se tiene que pasar por ese proceso. Creemos que eso que está realmente por ocurrir es la venida del Señor Jesús y el cambio que esto traerá al mundo. No debemos de tener temor, sino ver lo que viene con gran esperanza. Pero ¿qué es lo que se debe de hacer en un parto cuando se llega la hora del nacimiento del bebé? Y esto es algo bien interesante. ¿Qué es lo que hace una mujer cuando se está acercando el tiempo del parto? Bueno, lo que hace la mujer empieza a empujar con fuerza para que nazca ese bebé. Entonces empuja fuerte para que este bebé nazca. Y debe de aprovechar los momentos de dolor finales para empujar lo suficiente para que nazca este bebé. Debemos estar preparados para empujar nosotros como iglesia cuando llegue ese momento. Ahora, es muy interesante esto que estamos viendo, porque es vamos a decir, es una metáfora o una comparación que nos ilustra un parto, precisamente la venida del Señor y la parábola de las vírgenes. Entonces, Mateo 25 nos está preparando para recibir a Jesús. Jesús es el novio que viene por su amada. Jesús viene por su novia, por su amada. Nosotros somos su amada. Hay que prepararnos para este gran acontecimiento. Entonces, estábamos leyendo en Mateo 25, y entonces nos quedamos por ahí, entonces terminamos esa parte, pero queremos decirles que es necesario, queremos estar a la espera de ver a Jesucristo. O sea, tenemos que tener una expectativa. Yo quiero tener la expectativa de encontrarme con el Señor. Si yo no tengo la expectativa de ver a Jesucristo, entonces no estoy listo para irme con Él. Porque solo aquellos que están expectativos, que están expectantes, esa es la palabra, que están esperando ver al Señor, entonces son aquellos que se apartan, se consagran, sirven a Dios, le buscan a Dios, se congregan con los que aman al Señor Jesucristo. Entonces buscan pegarse todo lo posible al Señor en este periodo de tiempo, porque el Señor Jesucristo vendrá en cualquier momento. Entonces queremos vivir como si Cristo hubiera sido crucificado ayer. Es algo interesante. Queremos vivir nosotros como hijos de Dios, queremos vivir como si Cristo hubiera muerto ayer, como si hubiera sido crucificado ayer y va a venir mañana. O sea, ustedes saben que Cristo resucitó al tercer día. En el primer día lo sepultaron. Él pasó el segundo día en
en la tumba, en el sepulcro. Y en el tercer día Él resucitó. Bueno, pues queremos vivir como si Cristo hubiera sido crucificado ayer. Ya pasó, estamos viviendo el presente ahorita, pero viene el mañana. Y ese mañana viene en cualquier momento, porque ya estamos en el tercer día. Entonces, la historia de las 10 vírgenes era algo que los judíos del tiempo de Jesús iban a entender muy bien. Jesús estaba comparando su venida con una boda y estaba comparando la iglesia con las vírgenes. Entonces, el objetivo de las vírgenes era esperar el regreso del novio. Ahora, es bien importante entender esto. El objetivo de las vírgenes en esta parábola era esperar el regreso del novio. Ese era su propósito. Ese era su propósito. Las vírgenes eran como las damas de honor de la novia. Su propósito era escoltar al novio, llegara hasta la casa de la novia, donde se iba a celebrar la ceremonia de bodas. Entonces el novio venía de su pueblo, algunas veces de muy lejos, venía de un largo camino. El novio también podía llegar a medianoche, no se sabía la hora en que llegaría el novio, y las vírgenes necesitaban estar preparadas con sus lámparas encendidas para guiar al novio hasta la casa de la novia en la oscuridad de la noche. Es algo bien interesante esto. Es muy interesante esto. Porque esto nos ayuda a tener una ilustración, un ejemplo precisamente de lo que está ocurriendo ahorita en este tiempo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo necesita tener las lámparas encendidas para que podamos ver en este tiempo por dónde vamos. Entonces, esta historia nos ilustra muy bien con lo que nos toca vivir ahorita en el mundo. Estamos viviendo momentos de gran oscuridad en el mundo. Tiempos peligrosos, pero también estamos viviendo tiempos de gran oscuridad. O sea, ¿a qué me refiero? Tiempos de gran oscuridad. Tiempos en los cuales hay mucha maldad. México está siendo ahogada. México está siendo ahogado, nuestro país está siendo ahogado por el crimen organizado. México está siendo ahogado por la maldad que nos toca ver en muchos aspectos, en diferentes lugares. Vemos la injusticia, vemos todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, vemos que necesitamos nosotros darnos cuenta que nos toca vivir un periodo de tinieblas y en la cual la iglesia necesita darse cuenta. Entonces, es precisamente en estos tiempos de oscuridad que debemos de brillar como iglesia de Cristo. Estos tiempos son para brillar. O sea, como iglesia de Jesús, son tiempos para brillar. ¿Y qué significa tiempos para brillar? Significa que son momentos para que la iglesia del Señor Jesús, hoy en este tiempo, brille con la gloria de nuestro Señor aquí en la tierra. Perdón. Entonces, como iglesia, necesitamos
levantarnos a tomar nuestro lugar y que nosotros nos levantemos para brillar con la gloria de Dios en medio de un mundo que está en tinieblas. Yo creo que esto lo he compartido en algún momento, algunos años atrás, algún tiempo atrás, pero parece ser que esto está cobrando vida hoy en este tiempo. Queremos estar a la espera de ver a Jesucristo. Y entonces las vírgenes tenían lámparas, o sea, regresando al tópico, regresando al tema que estamos viendo ahorita. Las vírgenes tenían lámparas. Tenían lámparas y las prendían en la noche y de esa manera ellas podían utilizar esas lámparas para guiar al novio a la casa de la novia. Entonces, como hijos de Dios es necesario que haya aceite en nuestras lámparas. Es bien importante que no solamente brillemos, pero no podemos brillar si no tenemos aceite en nuestras lámparas. Si se acaba el aceite, entonces no vamos a poder brillar. Entonces, las vírgenes tenían sus lámparas, 5 de ellas tenían aceite y 5 de ellas no tenían aceite. Y entonces es necesario que tengamos lámparas, pero lámparas con aceite. Y es necesario tener hoy en este tiempo nuestra lámpara encendida. ¿Por qué la lámpara encendida? Si ahorita de día, si hay, por ejemplo, estamos viviendo en pleno día. Sí, ciertamente estamos viviendo en pleno día, pero en el sentido espiritual estamos viviendo en un tiempo en tinieblas, en oscuridad. Entonces, es necesario tener nuestra lámpara encendida. Las estrellas no pueden brillar hasta que llegue la noche. Si tú te fijas, las estrellas no las puedes alcanzar a ver realmente brillando hasta que llega la noche. Entonces, lo mismo, nosotros no podemos realmente brillar hasta que hay oscuridad sobre la tierra. Y ahorita hay un tiempo de oscuridad sobre la tierra. Y entonces es normal, no te escandalices de que vayamos a tener persecución, no te escandalices de que la gente nos va a rechazar, de que nos va a criticar, de que vamos a tener persecución por parte de autoridades. Vamos a tener situaciones que van a tratar de limitarnos en muchos aspectos, pero es porque estamos viviendo un periodo de oscuridad en la tierra. Entonces, no debemos escandalizarnos porque vemos oscuridad en el mundo. Ahora, hay 3 cosas que nos enseña la parábola de las vírgenes. Hay 3 cosas. Y francamente no voy a poder terminar las 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Solamente voy a mencionar un punto y quizás en la siguiente semana sigamos con la siguiente parte, pero hoy quiero adelantarles de lo que vamos a estar hablando de estos antes que quiero hablarles sobre lo que es la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia el Señor espera encontrar cuando Él venga? Entonces, número 1, hay 3 cosas que nos enseña esta parábola de las vírgenes. Número 1, el adormecimiento de la iglesia. Este punto es bien importante que lo entendamos. La iglesia de hoy, de este tiempo, está pasando por un tiempo de adormecimiento. Y eso significa que la iglesia ha perdido toda sensibilidad. Entonces, el adormecimiento el adormecimiento en la iglesia. La iglesia que está
a hoy es una iglesia que se está quedando dormida, y eso es bien importante entenderlo. Ustedes recuerdan bien cuando Jesús estaba a punto de entrar en una de las pruebas más difíciles de su vida, que fue cuando iba a ir a la cruz, y antes de que él llegara a la cruz, él fue a orar. Había unos discípulos que estaban con él, entonces él se los llevó, y entonces él les dijo: esperen aquí mientras yo voy. Y entonces él, dice la escritura que él se fue y ellos se quedaron orando supuestamente, pero dice ahí la escritura que se durmieron, porque cuando regresó Jesús, dice que ellos estaban dormidos. Ellos estaban dormidos. Parece ser que esa historia nos refleja mucho a nosotros como iglesia. La iglesia de hoy, de este tiempo, es una iglesia que necesita darse cuenta que es una iglesia adormecida. Una iglesia adormecida. Una iglesia adormecida, decíamos, es una iglesia que ha perdido sensibilidad a Dios. Entonces, la iglesia que estamos viviendo ahorita, la experiencia como iglesia, es algo que necesitamos nosotros preocuparnos. No solamente preocuparnos, pero también orar, porque necesitamos que la iglesia, como iglesia, despertar. La iglesia que está hoy, entonces, es una iglesia que necesita despertar. La parábola dice que como el novio tardaba en llegar, ¿qué es lo que dice la parábola? Que como el novio tardaba en llegar, dice que ellas se durmieron. Es con lo que le pasó a los discípulos. Ellas, viendo que tardaba el novio, dice la escritura que ellas se durmieron. No podemos ser una iglesia o anestesiada. No podemos ser una iglesia dormida, ni mucho menos anestesiada. Tenemos que ser una iglesia prendida, una iglesia que espera, una iglesia que anhela, una iglesia que tiene una expectativa de ver a Jesús, el Salvador de nuestras vidas. La anestesia, yo quiero preguntarles a ustedes ahí, ¿para qué sirve la anestesia? La anestesia adormece. Cuando tú vas al dentista, ¿qué es lo que hace el dentista? Te pone una inyección donde a lo mejor te va a sacar una muela, a lo mejor te va a hacer alguna pequeña cirugía ahí. No sé qué trabajo te puede hacer, pero ¿qué es lo que hace? Te inyecta anestesia para que pierdas la sensibilidad. Wow. Para que pierdas la sensibilidad, o sea, que no te duela cuando Él esté trabajando en lo que tiene que hacer ahí con tu diente, con tu muela, con lo que esté haciendo. Entonces, el propósito de la anestesia es de que no te duela. La anestesia adormece para no sentir dolor. Se pierde la sensibilidad. Wow. Ahora, no podemos ser una iglesia anestesiada, y eso es bien importante que entendamos. No podemos ser una iglesia anestesiada, una iglesia insensible, una iglesia que ha perdido la sensibilidad a Dios, una iglesia que ya no quiere orar, una iglesia que ya no quiere ayunar, una iglesia que ya no quiere reunirse con los demás hermanos, una iglesia en la cual ha perdido el poder y la influencia en su propio barrio, en su propia colonia. Ya no somos una amenaza en contra del enemigo. Entonces hemos perdido toda sensibilidad a Dios. Entonces tenemos que ser una iglesia que estamos sensibles a Dios. Una iglesia sensible a Dios. Entonces, debemos estar velando
Entonces, y debemos estar esperando el regreso de Jesús. Eso es algo bien importante que tenemos que fijarlo bien en nuestra vida. Debemos estar velando y debemos estar esperando el regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque así es como dice la parábola. Dice, velad para que no entren en tentación. ¿En tentación de qué? En tentación de desviarnos. Creo que el mundo ha un exceso de entretenimiento aún antes del virus. Yo quiero decirles algo bien importante. Sí. Antes de que entrara toda esta pandemia, antes de que entráramos en lo que estamos viviendo, experimentando ahorita en este momento, estábamos viviendo como una iglesia que estaba siendo afectada por el entretenimiento. Y cuando digo entretenimiento me refiero a todos los medios, las redes sociales, y todo lo que tiene que ver con entretenimiento, que nos estaba realmente adormeciendo, nos estaba quitando toda sensibilidad de Dios. Preferíamos más otras cosas que el orar o el congregarnos o el buscar a Dios en su palabra, etc. Entonces, el mundo había caído en un exceso de entretenimiento. Aún antes de que entrara esto de lo del virus, de coronavirus. El entretenimiento, fíjense algo interesante. El entretenimiento es el gran anestesiador de nuestra generación. Está tremendo eso, la verdad. Es algo para sacudir nuestras conciencias. El entretenimiento es el gran anestesiador. El entretenimiento es el gran anestesiador de nuestra generación. ¿Por qué? Porque el entretenimiento anestesia nuestras vidas de tal manera que perdemos sensibilidad a Dios. El entretenimiento no es malo. Queremos explicar y queremos que usted comprenda que hace un buen rato con familia, con hermanos, está perfectamente bien. Pero el entretenimiento no es malo, decíamos. Pero si es en exceso, sí nos puede afectar a nosotros en nuestra relación con Dios. El entretenimiento en exceso nos puede adormecer espiritualmente. Y eso nos puede estorbar en los propósitos de Dios en nuestra vida. El entretenimiento nos puede afectar en nuestra relación con Dios. Hi Bobby, Season. Hi Stacy. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque esto nos puede afectar a nosotros, nos puede estorbar en los propósitos de Dios en nuestra vida. Todos amamos a Jesús, pero hay veces que preferimos más el entretenimiento que orar. Preferimos más el entretenimiento que leer la Biblia. Preferimos más el entretenimiento que ir a la iglesia. Preferimos el entretenimiento más que las cosas espirituales. Entonces, el entretenimiento como las redes sociales, salidas de paseos en días de ir a la iglesia, etc. Todas estas cosas llegan a adormecer nuestro espíritu.
No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas equivocadas. Y eso es verdad. No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas equivocadas. O sea que estamos nosotros fracasando si estamos nosotros logrando tener éxito en las cosas equivocadas. Y la mayor tentación de nuestra generación, de hoy, de este tiempo, es el entretenimiento. Ese es el mayor error, o mejor dicho, la mayor tentación de nuestra generación es el entretenimiento. En Lucas 18 y en el verso 18 dice lo siguiente: pero el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es algo muy interesante. Es una pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿me encontrará el Señor a mí prendido? ¿Me encontrará a mí el Señor sirviendo? ¿Me encontrará a mí el Señor trabajando en su obra? ¿Me encontrará a mí el Señor haciendo su voluntad? ¿O quizás estaré adormecido? Quizás estaré sin sensibilidad en mi corazón, en mi vida hacia Dios. Quizás la he perdido. Quizás ya solamente voy a la iglesia para llenar un requisito. Quizás ya nada más voy a la iglesia solamente para solamente cumplir con la ley. Pero realmente no es algo que yo anhelo, no es algo que yo deseo con todo mi corazón. Entonces, Jesús hizo esta pregunta quizás viendo lo que vendría en nuestros días. Quizás él viendo hacia el futuro, él veía cómo iban a venir las cosas sobre nosotros como iglesia. Y él hizo esta pregunta: ¿hallaré fe en la tierra cuando yo vaya? ¿Hallaré gente con fe cuando regrese? ¿Habrá alguien que esté invirtiendo su vida en lo que realmente es importante en mi reino? ¿Habrá siervos haciendo mi obra? Eso es lo que se refería el Señor cuando Él dijo esto. La única manera de vencer la tentación al entretenimiento en nuestro espíritu es simplemente hacer aquello que no queremos hacer. ¿Qué es lo que no queremos hacer? Orar. Entonces vamos a hacerlo. Ir a la iglesia, pues vamos a ir a la iglesia aunque no queramos ir. Estudiar su palabra, aunque no queramos estudiar su palabra, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque las disciplinas espirituales nunca jamás se volvieron tan importantes como en el tiempo de hoy, de este día. Sí, así es. Estudiar su palabra, ir a la iglesia, reunirse con los que aman a Jesús, servir en la iglesia a los demás, hay que hacerlo aun que no tengamos ganas. En la parábola nos dice que hay que velar, y con eso quiero terminar. En la parábola nos dice que hay que velar, y velar significa mantenernos despiertos. Velar significa mantenernos despiertos. Y eso es como debemos de estar como iglesia. Como iglesia debemos de estar despiertos, porque no sabemos en qué momento el Señor llega. No sabemos en qué momento llega el novio. Y necesitamos tener nuestras lámparas encendidas. Entonces, en la parábola, ¿verdad? Nos dice que hay que velar. Y velar, dijimos que
significa mantenernos despiertos, mantenernos alertas. Debemos mantenernos despiertos aunque no queramos. Debemos de tener una actitud despierta en medio de un mundo que se está durmiendo. Debemos de tener una actitud despierta en medio de un mundo que se está durmiendo. Yo recuerdo que Lupita compartía tiempo atrás y daba un ejemplo de que cuando salía de su trabajo, salía cansada y entonces llegaba directamente a la reunión de iglesia y obviamente estaba cansada, el cuerpo ya relajado, estaba sentada y entonces cuando empezaba a escuchar la palabra de Dios, empezaba como a querer dormirse. ¿Y qué era lo que hacía? Pues ella se empezó a pellizcar las piernas. Se empezó a pellizcar las piernas para despertarse. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo, se estaba perdiendo toda sensibilidad en su cuerpo. Su cuerpo estaba cansado, estaba agotado y obviamente se estaba durmiendo. Entonces, tuvo que actuar en una forma muy drástica y nosotros también tenemos que aprender a tomar acciones drásticas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que estemos preparados para cuando el Señor Jesucristo venga y nos encuentre despiertos, no dormidos como los discípulos, no como las 5 vírgenes que cabecearon todas, pero 5 de ellas, ¿verdad?, no estaban preparadas con aceite en sus lámparas y solo las que tenían aceite lograron entrar con el novio a la celebración de esas bodas. Y hoy en este tiempo tenemos que ser una iglesia despierta, no una iglesia adormecida, no una iglesia que ha perdido sensibilidad a Dios. Hoy más que nunca necesitamos cultivar las disciplinas espirituales en nuestra vida. Más que nunca. Suena un poco drástico, pero ahorita nos han recluido y han recluido a la gente, a la mayoría de la gente de todo el mundo, la han recluida a las casas, en sus propios hogares. ¿Qué va a pasar si a lo mejor la próxima semana empiezan a quitar? Ya no vamos a tener Biblias para leer. Tenemos la palabra grabada en nuestro corazón. Tenemos la palabra grabada en nuestra mente para recordarla y para que nos sostenga y nos fortalezca. Y eso es a lo que es importante nosotros poner atención. Que tenemos que ser una iglesia que se prepara para encontrarse con Jesús. Pero mientras llega ese momento, tenemos que estar como una iglesia no dormida, no anestesiada, pero una iglesia despierta. La parábola de las vírgenes nos da un ejemplo de que necesitamos nosotros ser una iglesia que no se escandaliza al ver la oscuridad y al ver las tinieblas de este mundo, porque nosotros es el tiempo para la iglesia de Cristo para que brille. Amén. Es el tiempo para que la iglesia de Jesús brille en medio de las tinieblas. Si tú eres parte de esta iglesia, yo te invito a que tú tomes tu lugar dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y que puedas unirte al ejército y a los soldados del Señor Jesucristo para que podamos brillar con la gloria de Dios. Amén. Y podamos nosotros brillar en un tiempo cuando se necesita mucho que anunciemos y que seamos como Juan el Bautista, que él predicó
la palabra en un periodo y en un tiempo muy complicado y muy difícil, pero él tuvo el valor y la valentía para hacerlo. Jeremías fue otro ejemplo. Él fue un hombre que le causó tanto dolor ver al pueblo de Israel desviarse y perder sensibilidad a Dios, y les llamó al arrepentimiento. Y Jeremías fue un hombre que precisamente fue lo que hizo, pero entonces nosotros necesitamos tomar esos ejemplos que vemos en la Biblia y pedirle a Dios que nos ayude a ser parte de esa iglesia, una iglesia expectante, una iglesia que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, los quiero dejar con esta palabra en este día, y quiero invitarles para que continuemos se podría decir, en la siguiente parte que vamos a estar dando el próximo domingo. A las 11 de la mañana te conectas otra vez y vamos a continuar con la siguiente parte. Y la siguiente parte, les decía yo a ustedes, que va a haber, que necesitamos que esa parábola que estábamos viendo hoy nos habla no solamente del adormecimiento que hoy está pasando la iglesia, pero también nos habla de un gran despertar. Y yo creo que necesitamos precisamente tener ese gran despertar dentro de la iglesia. Y luego después una tercera parte, si alcanzamos a cubrirla en la próxima semana lo haremos, si no dejamos para la siguiente ocasión. La tercera parte sería la importancia de tener aceite en nuestra lámpara. Ese es el siguiente parte que vamos a estar hablando. Pero mientras llegamos a ese día, pues vamos a estar buscando a Dios en esta semana. Vamos a buscar a Dios, vamos a buscar congregarnos, vamos a buscar juntarnos con aquellos que aman al Señor, vamos a leer su palabra, vamos a dejar que Dios nos hable y vamos a dejar que Dios nos ilumine con su palabra. La necesitamos mucho. ¿Qué les parece si oramos ahora? Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias porque hasta ahorita tú has sido fiel. Tú no nos has dejado, no nos has abandonado, sino que has sido fiel con nosotros. Y en medio de luchas y en medio de pruebas, tú has sido fiel con tu iglesia. Señor, te rogamos no solamente por Vida Nueva, la familia de Vida Nueva, pero te rogamos por toda la familia que está establecida por toda la faz de la tierra. Muchos hijos, muchos cristianos, muchos hermanos en la fe que están en muchas partes del mundo. Señor, que podamos tener un mismo sentir, y ese sentir, Señor, es el que podamos ser una iglesia que, Señor, está expectante por tu venida, que anhela, que desea, que espera, que gime, Señor, que gime por tu venida. Padre Santo, en este tiempo, Señor, te pedimos que quites todo adormecimiento espiritual y que nos hagas, Señor, miembros de una iglesia que está ardiendo en su corazón por ti. Que, Señor, hablemos de tu palabra donde quiera que tú nos pongas. Que, Señor, no tengamos temor, pero que así como estábamos viendo la ilustración de un parto, que, Señor, viene un cambio, Señor, sobre la tierra, Señor. Y tú vas a hacer algo, Señor. Tú vas a hacer algo poderoso
Sabemos que va a haber cosas también que van a suceder en el mundo, pero también sabemos, Señor, que son cosas que deben de alegrarnos porque nuestra redención está pronto, Señor. Nuestra redención se acerca, Señor, y no vamos a tener temor, pero vamos a tener, Señor, más que todo esperanza de que todas las cosas, Señor, que tú nos muestras en tu palabra se van a cumplir. Y Padre, te agradecemos por tu palabra que nos ilumina y que nos enseña a nuestras vidas. Y Jesús, bendecimos a todos nuestros hermanos que están por ahí, Señor, conectados. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, sensibles, Señor. Amén, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, para ti, Señor, que no durmamos, que no estemos anestesiados, Señor, como veíamos, Señor. Sí, Que Señor. despiertes, Señor, en nosotros y nos sacudas, Señor Jesús, Sí, Señor. de toda nuestra necedad, desobediencia en nuestra vida, Señor. Despierta y atiza el fuego de tu Espíritu en nuestra vida más que nunca, que podamos ver, Señor. Oh Señor, despierta el don de discernimiento en la iglesia, en nuestras vidas, Señor, para que podamos ver y entender las señales de estos tiempos, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Que podamos saber, Señor, que en cualquier momento, Señor, puede suceder el rapto, Sí, Señor. Señor. Tú vendrás por los tuyos, Señor, y los llevarás. Y será aquí el Señor, la desolación, la destrucción, el lamento, el lloro, Sí, Señor. el huir, Señor. Señor, ahorita es el tiempo, Señor. Ahorita es el tiempo, Señor, para que nos volvamos a ti, Señor. Y Señor, busquemos tu rostro, Señor. Te busquemos de todo nuestro corazón. Venir con un corazón arrepentido, Señor, contrito y humillado, como dice el Salmo 51, Señor. Sí es. Señor Jesús. Sí es, Señor. Pon en nuestro corazón el reconocer, Señor, que nos hemos alejado de ti y que más que nunca, Señor, necesitamos voltearnos a ti. Y no solamente eso, sino hablar, avisar a los demás, Señor, como hizo Juan el Bautista, Señor, que predicaba en el desierto y en los lugares. El mundo es el desierto, Señor, y la iglesia, Señor, hoy en día debemos ser como Juan el Bautista, Señor, que anuncia y proclama, Señor, Sí, Señor. la preparación de tu venida, Señor. Que así nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor, Sí, nos Señor. halles trabajando para ti, sirviéndote, Sí, Señor. estando en intimidad, aún cuando estemos aquí encerrados en nuestras propias casas, te busquemos, Señor, que no nos entretenga el afán ni las cosas, Señor, Sí, Señor. ni tanta estar viendo los medios de comunicación o tanta Señor. televisión, Señor, que podamos balancear, Señor, el Sí, Señor. buscarte a través de tu palabra en la intimidad de la oración. Sí, En el Señor. nombre de Jesús. Señor, Sí, permítenos, Padre, que usemos la tecnología, Señor, las redes sociales para llevar tu palabra, Sí, Señor. para hablar de ti, Señor, de la importancia, Señor, de aprovechar bien Gloria el a Dios. tiempo, mi Sí, Dios. Señor. Que Sí, cada Señor. uno seamos sensibles de aquellas almas que se están yendo a una eternidad sin ti, Señor. Que no seamos insensibles, que no seamos egoístas, que vayamos a aquellos, Señor, que te necesitan, aquellos que tienen hambre y sed de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar el lugar que tú nos has dado, Señor, a vivir en los propósitos que tú Sí, tienes Señor. para nosotros, Padre. Que seamos esas vasijas, Señor, que te honran con lo que hacen, con lo que hablan, con sus actitudes, Padre. Queremos brillar para ti, Señor. Que tú seas honrado, que tú seas glorificado con lo que hacemos, con lo que hablamos y cómo actuamos, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Así es. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén, amén. 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 Pues, amados hermanos, Dios les bendiga mucho.
Gracias por haberse conectado. Vamos a estar comunicándonos con ustedes durante la semana y pues por ahí estaremos llamándoles. Que Dios les bendiga mucho. ¿El horario del devocional lo vamos a cambiar siempre o va a ser igual o lo vamos a poner? Amados hermanos, vamos a estar teniendo el devocional vamos a tenerlo a las 12, y lo que vamos a hacer es que ustedes saben que queda grabado, entonces ustedes lo pueden ver en cualquier momento que ustedes quieran durante el día. Entonces lo pueden ver en la noche cuando ustedes están en casa, o en la tarde, o cuando ustedes gusten, pero lo vamos a estar haciendo en vivo a las día. Okay. Bueno, y como siempre lo vamos a estar haciendo de martes a viernes. Ok, que Dios los bendiga. Un abrazo ahí donde ustedes están, un abrazo virtual, como dicen por ahí, y que Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Bye.